Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano, durante los últimos 2000 años, ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola y bienvenidos a la radio satelital de WLC. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino. Gracias por sintonizarnos. Tenemos un programa interesante planeado para hoy. Al menos creo que es emocionante. Siempre es emocionante aprender cosas nuevas de las escrituras, especialmente si lo que estás aprendiendo revela que ha estado haciendo una suposición tonta y que la verdad es algo muy diferente. Ah, sí, el suponer. Realmente pueden meternos en problemas, ¿no es así? Oh, por supuesto. ¿Has oído de William Thompson? Un actor de voces. Interpretó el papel de Peter Pan en la caricatura de Disney. Bueno, no sé, ese es el único William Thompson que conozco. Sí. Creo que estamos pensando en dos personas diferentes. El William Thompson al que me refiero también fue el primer barón Kelvin. Fue un ingeniero, matemático y físico británico. Oh, cierto, muy influyente. Creo que gracias a él se instaló el primer cable telegráfico transatlántico. Acuñó el término energía cinética y también estableció el cero absoluto, el límite más bajo de la escala de temperatura termodinámica. Barón Kelvin. La escala de temperatura Kelvin, el cero absoluto es 0 Kelvin. Ahora que sabes de quién hablo, ¿sabías que también hizo algunas suposiciones espectaculares? Eso es inusual de un científico. ¿Las suposiciones fueron correctas? De hecho, no. Escucha esto. Se burló de la idea de la radio y dijo: la radio no tiene futuro. También dijo: los rayos X demostrarán ser un engaño. ¿Un engaño? Eso demuestra que incluso las mentes más brillantes no deberían asumir. No, ninguno de nosotros debería asumir. Me recuerda algo que dijo una vez el educador estadounidense Stephen Covey. Dijo: las suposiciones menos cuestionadas suelen ser las más cuestionables. Y seamos realistas. Los cristianos han hecho muchas suposiciones cuando se trata de lo que enseñan las Escrituras. ¡Oh! ¿Y cuándo no? Hace un par de semanas, tú estabas compartiendo conmigo algo que me dejó la mente tambaleando. Una suposición que la mayoría de los cristianos hacen al realmente comparar las Escrituras con las Escrituras. Simplemente es incorrecto. Me gustaría que hablaras de ello hoy, ya que realmente no tuvimos la oportunidad de dialogarlo cuando lo compartiste de pasada. Si le preguntara a la mayoría de los cristianos qué distingue a Enoc y a Elías como especiales, ¿cuál sería la respuesta? En que ambos fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Y a todos nos han enseñado eso desde la infancia. Enoc y Elías fueron trasladados al cielo sin ver la muerte y han estado viviendo ahí desde entonces. Pero eso está mal. Enoc y Elías no fueron llevados al cielo. Murieron y fueron enterrados en la tierra donde están, incluso ahora esperando la resurrección cuando Yahushua regrese. Sé que es impactante, amigos, pero no se dejen de escucharlo. Él tiene razón, y puede probarlo con las Escrituras. Empecemos con Enoc. Pasemos a Génesis 5, versículos 21 al 24. Dice: vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Elohim, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y Enoc caminó con Elohim, y desapareció porque Elohim se lo llevó. Elohim, por supuesto, es un título que aquí se refiere a Yahuwah. Entonces parece bastante sencillo, ¿no? Caminó Enoc con Elohim y desapareció, porque Elohim se lo llevó. Pero esto no significa lo que siempre hemos asumido, que Yahuwah trasladó a Enoc al cielo sin que Enoc muriera. Lo encuentro fascinante. Desde esta nueva perspectiva, notar que Moisés no dijo que Enoc aún caminaba. Tiempo presente con Yahuwah en el cielo.
Ciertamente tenía la capacidad de transmitir ese pensamiento, pero no lo hizo. Lo puso en tiempo pasado. Enoc caminó con Yahuwah. Si todavía viviera en el momento en que Moisés escribió Génesis, Moisés no hubiera escrito sobre esto en el tiempo pasado. Pero hay más. Leamos Juan 3, versículo 13. Esto está en la conversación de Nicodemo con Yahushua. Yahushua le dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De acuerdo, sé que algunas Biblias atribuyen esta declaración a Yahushua, pero si lo miras verás que este versículo es simplemente una continuación de lo que dice Juan. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde estaba Yahushua cuando estaba hablando con Nicodemo? A su lado, ¿Y dónde estaba cuando Juan escribió esto? en el cielo. Ningún hombre ha ascendido al cielo excepto el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Si hubiese sido Yahushua hablando, no habría dicho eso, ya que estaba sentado ahí mismo con Nicodemo. Así que aquí tenemos a Juan el Amado. ¿Y cuántas personas dijo que habían ascendido al cielo? ¿2? ¿Enoc y Elías? ¿3? ¿Enoc, Eloías y Moisés? No, él dice que nadie ha subido al cielo. Esto es lo que llamamos una declaración de todo. Es todo incluido o en este caso todo exclusivo. Nadie subió al cielo. Eso también excluiría a Enoc y Elías. Miremos nuevamente a Génesis 5 y esta vez lea solo el versículo 23. ¿Qué dice eso? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fíjense que dice todos los días, no solo parte de los días, o los días que pasó en la tierra, que Moisés podría haber puesto fácilmente en esa advertencia. En cambio dice que todos los días de Enoc fueron 365 años. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea de que cuando Moisés dijo que Enoc no caminaba porque Elohim se lo llevó? No lo sé con certeza, pero supongo que comenzó con un malentendido del relato de Hebreos 11, versículos 5 y 6. Eso es lo que nos gusta llamar el capítulo de la fe, si recuerdas. Comienza con una definición de fe como la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Luego pasa y habla sobre los diferentes guerreros de la fe enumerados en la Biblia. Abel hizo esto por fe Noé hizo eso, por la fe Abraham hizo lo otro. Veamos. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Yahuwah antes de su traslado tenía el testimonio que agradó a Yahuwah. No estoy seguro de lo que estás intentando establecer aquí. Dice muy claramente que Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Bueno, espera, verás a dónde voy con esto en un minuto. Entonces el capítulo continúa hablando de los patriarcas y otros. Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, etc. Y luego, justo al final, el autor de Hebreos dice algo muy interesante. Leamos los dos últimos versículos 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron la promesa, ya que Yahuwah nos había provisto algo mejor, de que no serían perfeccionados separados de nosotros. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y sin embargo, el autor de Hebreos dice que todos estos, y eso incluye a Enoc, obtuvieron un buen testimonio a través de la fe, pero aún así aún no han recibido la promesa. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Yahuwah es vida eterna. Esa es la promesa a la que se aferran los cristianos. Si Enoc hubiera sido llevado al cielo sin ver la muerte, Hebreos 11:39 no podría decir: todos estos no recibieron la promesa. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué dice que Enoc no vio la muerte? Bueno, recordemos que las Escrituras enseñan que hay dos muertes. Esto se ilustra mejor en Juan 11. Esta es la historia de Lázaro. Recordarán que cuando María y Marta enviaron un mensaje de que su hermano Lázaro estaba muy enfermo, Yahushua respondió: ¿qué? Esta enfermedad no es para la muerte. ¿Y luego qué pasó? Lázaro se murió. Pero los discípulos no habían recibido el mensaje. Leamos los versículos 11 al 14 de Juan 11. Les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme se curará. Sin embargo, Yahushua habló de su muerte, pero ellos pensaron que estaba hablado de descansar en el sueño. Entonces Yahushua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11, 11b-14. Para los creyentes, la muerte del cuerpo es como dormir. Esa es la primera muerte, la muerte del cuerpo. Todos los que mueran esa muerte, creyendo en la sangre de Yahushua, serán resucitados. Pero hay otra muerte, la segunda muerte.
Leamos sobre esto en Revelaciones 20, versículo 4. Aquí Juan está hablando de lo que sucede después del regreso de Yahushua. Los justos muertos son resucitados. Vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Pero qué le sucede a los que no resucitaron en la resurrección de los justos del versículo 5? Pero los demás muertos no volvieron a vivir durante 1000 años. Es la primera resurrección. Ahora leamos los versículos 11 al 15. Esto es lo que sucede después del milenio. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en el lugar de ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Yahuwá. Y los libros fueron abiertos, y se abrió otro libro que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Aquí tenemos lo que Juan llamó la segunda muerte. La segunda muerte es la aniquilación literal del alma. No hay resurrección de esta muerte. Entonces, cuando Hebreos 11, versículo 39 dice que por fe Enoc no vio la muerte, no está diciendo que Enoc no murió físicamente, porque claramente este versículo dice que Enoc murió la muerte del cuerpo. Había fallecido, pero no murió la segunda muerte de aniquilación del alma debido a su fe. Bien, eso tiene sentido entonces. ¿Qué significa que Yahuwá lo trasladó? Simplemente significa que lo cargó. La palabra griega de la que obtenemos la palabra traslado es metadicemi. El léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Arne Greenridge dice que el significado principal de metadicemi es transportar o llevar a otro lugar. Así como cuidó el cuerpo de su hijo en la tumba, hizo que lo lavaran y envolvieran sus heridas con telas perfumadas de hierbas. Él lo sanó y lo levantó en el tiempo que él quiso. No significa llevado al cielo sin ver la muerte. Simplemente significa ser llevado. Esta misma palabra se usa en Hechos 7, versículos 15 y 16, donde se refiere a Jacob y a sus hijos en Egipto. Dice: Entonces Jacob descendió a Egipto y murió él y nuestros padres, y fueron llevados de regreso a Siquem y depositados en la tumba que Abraham compró por una suma de dinero a los hijos del Hamor, el padre de Siquem. Aquí metadicemi se traduce como llevado de regreso. Entonces, nuevamente, simplemente significa trasladar desde el punto A al punto B. Como cuando murió Moisés. Deuterónimo 34 dice que cuando Moisés murió, Yahuwá lo enterró y nadie sabe hasta el día de hoy dónde fue enterrado. Exacto. Enoc era un hombre piadoso, no sabemos cómo murió. Génesis 6:11 dice que la tierra estaba corrupta y llena de violencia, por lo que es muy posible que haya sido asesinado. Yahuwá no permitió que el cuerpo de su amado hijo fuera profanado, así que lo tomó, lo llevó al lugar seguro y se encargó del entierro él mismo. Y Colosenses 1:13 dice que Yahuwá nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, si hemos sido trasladados al reino de Cristo, ¿eso significa que tú y yo estamos registrando esto en el cielo? Ojalá fuera así. Todavía estamos aquí en la tierra. Simplemente significa que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz del reino de gracia de Yahuwá. Básicamente, Enoc fue llevado o trasladado del mundo por fe, así como los cristianos por fe son trasladados al reino de Cristo para que estemos en el mundo, pero no del mundo. Sí, eso no significa que los creyentes no mueran, simplemente significa que a través de la fe somos preservados para que cuando nuestros cuerpos mueran sean resucitados en la primera resurrección. Si juntas todas las pruebas, Juan 3 que dice que ningún hombre ha ascendido al cielo, Hebreos 11 que incluye a Enoc la declaración de que todos estos guerreros de la fe habían muerto, y queda muy claro que Enoc está descansando en la tumba hasta que Yahushua regrese. Vamos a tomarnos un breve descanso, y cuando regresemos hablaremos de Elías. En camino a conocerte la luz se aclara. Los técnicos informáticos, el personal médico e incluso los comerciantes pueden utilizar una jerga que los forasteros no siempre comprenden. Los cristianos también lanzan palabras que no siempre nos tomamos el tiempo para definir realmente. Fe es una palabra que se usa mucho, pero que rara vez se define. El diccionario define la fe como el asentimiento o acuerdo de la mente a la verdad de lo declarado por otro, apoyado en su autoridad y veracidad, sin otra evidencia. La fe es el juicio
de lo que otro declara o testifica es, de hecho, la verdad sin necesidad de ninguna otra evidencia. En otras palabras, la fe se basa en su confianza en otra persona, descansando en su conocimiento de su carácter como digno de confianza. La fe es esencial para cualquiera que viva en los últimos días de la historia de la Tierra, pero la parte realmente hermosa es que la fe es un regalo. Así es, Yahuwah te ama tanto, incluso te dará la fe que necesita para vencer. Para saber cómo puede recibir el don de la fe, visite la página de worldslastchange.com. Tenemos artículos, vídeos, incluso programas de radio, satelital, este importante tema, y muchos más que serán como el colirio para sus ojos. No espere. Yahuwah está esperando dar este precioso don a todos los que se lo pidan. Hemos hablado sobre Enoc, cómo la evidencia bíblica apoya que no fue llevado al cielo, sino que en realidad murió, y Yahuwah lo enterró tal como siglos después. Yahuwah enterró a Moisés. ¿Qué pasa con Elías? Porque ese texto en Juan 13:3 dice que nadie ha subido al cielo. ¿Esto tendría que aplicarse a él también? Tienes razón, y hay incluso más evidencia que prueba que Elías no fue llevado al cielo que para Enoc. Comencemos por leer el pasaje que la mayoría de nosotros asumimos fue cerca de que Elías fue llevado al cielo. Se encuentra en 2 Reyes capítulo 2 versículos 11 al 13. Dice: Y sucedió que mientras todavía iban y hablaban, he aquí aparecieron un carro de fuego y caballos de fuego, y los separó a ambos, y Elías subió al cielo con un torbellino. Y Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente a caballo, y como no lo vio más, tomó sus propias ropas y las arrancó en dos. Tomó también el manto de Elías, que se le había caído, y regresó y se detuvo a la orilla del Jordán. Entonces Eliseo tomó el manto que había sido de Elías. Esto es importante, fue un paso literal del manto de liderazgo. Era una señal de que el cargo que Elías había ocupado era ahora el de Eliseo. Elías se retiró y ahora era el trabajo de Eliseo. Sí, pero ¿dónde está la prueba? Dice en el versículo 11 que Elías subió al cielo en un torbellino. Recordemos que hay 3 cielos diferentes de los que se hablan las Escrituras. El tercer cielo, por supuesto, es donde Yahuwah tiene su trono. Pero sí, según Juan 3:13, ningún hombre había ascendido al tercer cielo antes de la ascensión de Yahushua. Entonces, por supuesto, eso deja de los otros 2 cielos de los que se hablan las Escrituras. Este podría ser un concepto nuevo para algunos de nuestros oyentes. Así que quiero tomarme un minuto para buscar los versículos de la Biblia que apoyan esta idea de que hay 3 cielos diferentes. Veamos Hebreos 8, primeros 5 versículos. Esto muestra que el tabernáculo de Moisés en el desierto fue hecho como un modelo del original, que está arriba en el tercer cielo, el cielo del trono de Yahuwah. Dice: Ahora bien, este es el punto principal de las cosas que estamos decidiendo. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor eligió, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es designado para ofrecer tanto ofrendas como sacrificios. Por eso es necesario que éste también tenga algo que ofrecer, porque si estuviera en la tierra no sería sacerdote, ya que hay sacerdotes que ofrecen los dones según la ley, que sirven a la copia y sombra de las cosas celestiales, como Dios le instruyó a Moisés cuando estaba a punto de hacer al tabernáculo. Porque él dijo: Mira que hagas todas las cosas según el modelo que se te mostró en la montaña. El segundo cielo, entonces, son los cielos de los que se habla con tanta frecuencia en los salmos, los cielos donde están los planetas, el sol, la luna y las estrellas. Es lo que se ordenó en el 4º día de la creación. Veamos Génesis 1:14 al 17. Y dijo Elohim: Que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar al día de la noche, y sean por señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que domine el día y la lumbrera menor para que domine la noche. Él también hizo las estrellas, y los puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Está en el Salmo 8, versículos 3 y 4, que dice: Cuando considero tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has ordenado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo de hombre para que lo visites? Entonces nuevamente este es el segundo cielo. ¿Cuál es el primer cielo? La atmósfera que cubre la tierra. Esto se usa en todas las escrituras. Leamos Génesis 1, versículo 20. Y Elohim dijo:
produzcan abundantemente las aguas seres que se mueven y tienen vida, y aves que vuelven sobre la tierra, en el firmamento abierto del cielo. Cuando Isaac estaba pronunciando una bendición sobre Jacob, pidió a Yahuá que le diera el rocío del cielo. Deuteronomio 33:28. Entonces Israel habitará solo confiado. La fuente de Jacob estará en tierra de trigo y vino. También sus cielos derramarán rocío. Ahora el único lugar del que puede provenir el rocío es la atmósfera sobre nosotros. Esto también comprueba que el cielo al que fue llevado Elías era el primer cielo. ¿En qué subió Elías al cielo? En un carro de fuego. No, leamos de nuevo 2 Reyes 2:11. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pudo haber montado en el carro que los separaba de Eliseo, pero lo que realmente llevó a Elías fue un torbellino. Y para tener un torbellino debes tener la atmósfera que cubre la tierra. Elías simplemente fue llevado al primer cielo. Entonces, ¿a dónde se fue? ¿Qué le sucedió? Las escrituras no dicen a dónde lo llevaron. Sin embargo, en cuanto a lo que le sucedió, simplemente vivió el resto de su vida. Hoy diríamos que disfrutaba de una merecida jubilación. Tal vez tenía una bonita casa a orillas del Mediterráneo, bebiendo vino junto a la chimenea, después de un día de pesca. Me estás mirando con bastante escepticismo. No por ser dudoso, más bien, me preguntó, ¿cómo sabemos que él no solo murió y Yahuá lo enterró como lo hizo con Moisés? Bien, primero regresemos a 2 Reyes 2, versículo 3. ¿Qué le dicen los hijos de los profetas a Eliseo? Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que Elohim quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Primero que nada, no hay nada en ninguno de esos versículos que diga que Elías iba a morir ese día. Simplemente que lo iban a quitar de ser la cabeza de Eliseo, su jefe, como lo diríamos hoy. Y el símbolo de esa transferencia de liderazgo, esa transferencia de oficio santo, se registra en el versículo 13, donde Eliseo tomó el manto que había caído de Elías. Estoy de acuerdo en que no hay nada aquí que diga que él iba a morir ese día, y Yahuá advirtió a Moisés que estaba a punto de morir. Pero la ausencia de prueba, como solía decir uno de mis profesores, no constituye una prueba. ¿Hay algo en la Biblia que sugiera que Elías continuó viviendo por algún tiempo después? Sí, estoy muy contento de que lo hayas preguntado porque es absolutamente fascinante. Pero si no conoces tus líneas de tiempo, no tendría mucho significado, porque creo que la mayoría de la gente lo ha pasado por alto. Ahora quiero que retrocedan un capítulo a 2 Reyes, capítulo 1, versículo 17. Esto obviamente ocurrió antes de que Elías se retirara. Se trata del malvado rey Ococías. Era rey en el reino del norte de Israel. ¿Recuerdan que se cayó por la ventana del segundo piso? Oh, cierto. No lo mató, pero estaba gravemente herido, por lo que envió a algunos soldados a preguntarle a Baal-zebú, dios de Ecrón, si mejoraría. Y en cambio los mensajeros se encontraron con Elías, quien les dijo que regresaran porque Ococías no iba a mejorar. Entonces, después de algunos intercambios, Elías mismo fue al rey. Continuemos los versículos 16 y 17. Y Elías dijo a Ococías, así ha dicho Elohim, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, ¿es porque no hay Dios de Israel para consultar su palabra? Por tanto, no descenderás del lecho al que subiste, sino que ciertamente morirás. Murió, pues, Ococías conforme a la palabra de Elohim que Elías había hablado. Y reinó Joram en su lugar en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque no tuvo hijo. Esto puede resultar un poco confuso, así que vamos a aclararlo. Cuando Ococías murió, su hermano Joram se convirtió en el único rey de Israel, porque Ococías no tenía un hijo. Habían estado reinando como corregentes durante un tiempo, pero ahora Joram seguía siendo el único rey de Israel. Sabemos que el primer año del reinado de Joram como único rey de Israel fue en 849-848 a.C. Recuerden esa fecha, es importante. Ahora, en ese mismo tiempo, en Judá también había 2 reyes reinando juntos, padre e hijo. El buen rey Josafat, 2 años antes de eso, había coronado a su hijo Joram como una especie de Judá. Pero Josafat no abdicó, simplemente gobernaron juntos, algo así como lo habían hecho David y Salomón hacia el fin de la vida de David. El buen rey Josafat murió en el 845 a.C. Entonces, si Elías desapareció justo después de que Joram de Israel comenzara su único reinado en 849 a.C., esto fue 4 años completos después de la desaparición de Elías.
Pero Elías todavía estaba vivo. Estaba vivo porque envió una carta. ¿En serio? Por supuesto, pasemos a 2 Crónicas 21, versículos 1 al 4. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, y tuvo hermanos los hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Y su padre les dio grandes dones de plata, oro y cosas preciosas, con ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Joram, porque era el primogénito. Cuando Joram se levantó al reino de su padre, se fortaleció y mató a espada a todos sus hermanos, y también a varios de los príncipes de Israel. Nuevamente, estos 4 años después de la desaparición de Elías, Joram, con su padre muerto, mata a sus 6 hermanos y a varios otros príncipes en Israel. ¡Eso es horrible! Y cuando se corrió la voz de esto, Elías, donde quiera que viviera, se enteró. Estaba tan conmocionado y consternado que le escribió una carta al rey Joram. Veamos en 2 Crónicas 21, versículos 12 al 15. Y le llegó una carta de parte del profeta Elías, diciendo: Yahuá, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no anduviste en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que anduviste en el camino de los reyes de Israel, e hiciste prostitución a Judá y a los habitantes de Jerusalén, como a las prostituciones de la casa de Acabat, y también mataste a tus hermanos de la casa de tu padre, que eran mejores que tú mismo. He aquí que Yahuá herirá con gran plaga a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres y a todos tus bienes. Y tendrás una gran enfermedad por la enfermedad de tus intestinos, hasta que tus intestinos se derrumben a causa de la enfermedad de día en día. Esto es enorme. 4 años después de que Elías fuera llevado por un torbellino al cielo, Josafat murió y su hijo Joram mató a sus 6 hermanos. Esto fue tan impactante, tan espantoso, tan malvado, que a pesar de que Elías vivía retirado, no pudo permanecer en silencio y envió una carta a Joram. Ahora lo interesante es que algunos de estos eventos se mencionan en tiempo pasado. Entonces, aproximadamente 5 años después de la desaparición de Elías, él envía esta carta a Joram. Sabemos que Joram reinó solo 8 años, después de los cuales murió de la enfermedad que Elías le predijo en su carta. ¿Y en el monte de la transfiguración? ¿No vieron los discípulos a un Yahushua glorificado de pie con Moisés y Elías? Lo que vieron fue una visión de gloria futura. El mismo Yahushua lo dijo. Leamos Mateo 17:9. Estas son las propias palabras de Yahushua. Ahora que bajaban de la montaña, Yahushua les ordenó diciendo: no le digan la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. No le digas a nadie de visión. Decir que Moisés y Elías estaban realmente parados ahí, decir que Noa y Elías fueron llevados al cielo, contradice las Escrituras. Vaya, la Escritura es tan clara cuando la tomas tal como se lee. Estén atentos, amigos, volveremos enseguida con nuestro email diario. Nutrición para la mente y conciencia. Tanto la palabra de Yahuá como su nombre divino contienen el poder que dio existencia al universo. Eso es poderoso. Es por eso que las Escrituras exhortan repetidamente a los creyentes a invocar el nombre de Yahuá. Hay poder en el nombre personal del Creador. Satanás conoce el poder infinito que está contenido en la palabra y en el nombre de Yahuá. Ha trabajado incansablemente para ocultar el nombre divino, bajo títulos genéricos desde su caída. Si bien es cierto que existe un lugar para los títulos, es un privilegio conocer y usar el nombre real del Creador. Sin embargo, los títulos tienen su lugar. Son útiles al hacer una comparación entre Yahuá, el único Dios verdadero y viviente, y todos los demás dioses falsos. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», Éxodo 23. Pablo también comparó al único Dios verdadero de todos los dioses falsos, declarando: «Porque, aunque haya supuestos dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores,
Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien no todas las cosas y nosotros para Él, y un Señor Yahushua, el Cristo, por quien son todas las cosas y por quien vivimos. 1 Corintios 8, 5, 6. Es responsable de cada uno de nosotros aprender sobre el nombre divino, así como los significados de los títulos hebreos usados para referirse a Yahuwah. El diccionario ampliado de palabras bíblicas de The New Strong dice que Elohim, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente usando el plural, del Dios Supremo, aplicado ocasionalmente a modo de deferencia a los magistrados y a veces como superlativo. En otras palabras, usar una forma plural de la palabra para aplicar a un solo personaje era un recurso literario común en el hebreo antiguo. Se usó cuando el escritor quería magnificar la importancia de la persona a la que se hace referencia. Así es como aparece frecuentemente la palabra en las escrituras. Yahuwah es el Altísimo, es el Todopoderoso. Fue un intento de comunicar su importancia y magnitud, lo que le llevó a los escritores de la Biblia a referirse a él, usando el plural Elohim. Denotaba su majestad y omnipotencia en todos los niveles de la existencia infinita. Un título plural no denota una deidad plural y ciertamente no implica una referencia a un dúo divino padre-hijo. Es hora de nuestro email diario de hoy. ¿Sabes? Realmente disfruto esta parte de nuestro programa. Las preguntas que recibimos son realmente interesantes y reveladoras. La pregunta de hoy viene de Craig y Valerie, en Ecuador. ¿Sabías que las islas de Galápagos en Ecuador son el hogar de las tortugas más grandes del mundo? No, no tenía ni idea. ¿Qué tan grande? Las tortugas de Galápagos pesan más de 400 kilos. Eso es 64 piedras o más de 900 libras. Eso es inmenso. Y mide 5 pies de alto o 1,5 metros de altura. Eso es más alto que algunas personas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dicen: nos mudamos a Ecuador el año pasado como misioneros. Realmente amamos al pueblo ecuatoriano. Son tan cálidos y amables. Recientemente fuimos invitados a una celebración de la cosecha. Si bien nos sentimos honrados de ser invitados, también nos sentimos un poco incómodos. Inti Raymi es una celebración inca de la cosecha. Si bien todos estamos a favor de expresar gratitud por las bondades de Yahuwah, esto suena muy pagano. No queremos ofender, ya que hemos trabajado duro para mostrarnos amables y ser aceptados por los lugareños. Por otro lado, tampoco queremos deshonrar a Yahuwah. ¿Alguna palabra de sabiduría que pueda dirigirnos en esto? Primero déjame decirte que aprecio la sinceridad del motivo detrás de esta pregunta. Siempre debemos poner el honor de Yahuwah por encima de todo lo demás. Esta pregunta toca cómo honramos a Yahuwah. ¿Lo honramos al unirnos o manteniéndonos separados? No sé, se podría argumentar de ambas partes. Permíteme expresarlo de esta manera. ¿Cuál fue una queja común que los fariseos lanzaron contra Cristo? Además de acusarlo de transgredir la ley, supongo. Se quejaron de que se asociaba con los pecadores, que no se mantuvo al margen como lo hacían ellos. Exacto. Yahushua vivió para demostrar el amor y la aceptación del Padre. La forma en que lo hizo fue amando y aceptando a aquellos con quienes entró en contacto. Obviamente un cristiano no se unirá a los sacrificios, a los ídolos, ni nada por el estilo. Sin embargo, una celebración de la cosecha para estar agradecido por las bondades de la tierra, no creo que haya nada malo en eso. Sería una oportunidad para demostrar amor y aceptación. Sería una oportunidad abierta para testificar a Yahuwah también. Y eso solo se puede hacer cuando conocemos a los pecadores de donde están, como lo hizo Yahushua. Mantenernos al margen no hará eso. Hay un versículo de la Biblia que me gustaría leer, Santiago
1:17. Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, y descienden del Padre de las luces, a quien no hay cambios ni sombra de variación. El Dios de la cosecha es Yahuwá, quien envía su lluvia sobre los justos y los injustos. En esto sigamos el ejemplo de Yahushua. Mientras no estemos ofreciendo cosas a los ídolos, podemos encontrarnos con las personas y buscar oportunidades para compartir sobre el Creador de todo, siempre y cuando estén dispuestos a oír y a discernirlo. Me gusta, es una perspectiva equilibrada. Bueno, es hora de una pregunta más. No sé de dónde viene este, simplemente dice: nuestra familia está dividida en un tema. Los adolescentes quieren maquillarse, los padres dicen que no. Está provocando muchas peleas y infelicidad en ambos lados. ¿Hay algo que nos puedan dar sobre cómo resolver esto? Bien, Salomón, ¿cómo vas a dividir a este bebé? Bueno, no es una pregunta fácil de responder. Somos un ministerio mundial. Creo que es seguro decir que habrá diferencias culturales en juego aquí. Lo que es aceptable en una cultura no es necesariamente aceptable en otra, y no debemos ignorarlo. Como Pablo explicó en 1 Corintios 9, él se hizo todo para todas las personas, para que por todos los medios posibles pudiera salvar a algunos. Entonces veamos los principios. Los principios se pueden aplicar ampliamente, no solo si los adolescentes deben usar maquillaje o no. El principio que motivó a Pablo fue hacer cualquier sacrificio necesario para salvar almas. Esa también debería ser siempre nuestra principal motivación. ¿Estás diciendo que las chicas no deberían usar maquillaje? No voy a decir si deberían usarlo o no. Digo que tanto los adolescentes como los padres deben hacerse responsables y conocer estos principios. Si decides salir estrictamente de los principios, Efesios 6, versículo 1 dice: Hijos, obedezcan a sus padres en Yahuwá, porque esto es correcto. Sí, y el versículo 4 dice: Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la instrucción y amonestación de Yahuwá. Eso se repite en Colosenses 3:21, que dice: Padres, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta? ¿Deben las mujeres usar maquillaje? No voy a decirlo, esta es una decisión personal influenciada por creencias y cultura. No puedo tomar esa decisión por nadie más. Diré que si vives en una cultura donde se considera barata, ridícula, exagerada o de clase baja, entonces no sería algo que una mujer cristiana elegiría hacer si quiere reflejar a Yahuwá en su vida. Por ejemplo, tomemos los aros en la nariz. En la mayoría de las culturas occidentales eso es menospreciado. Pero cuando Eliezer fue a Mesopotamia para encontrar una esposa para Isaac, ¿qué le dio Eliezer a Rebeca como regalo? Joyas. Incluido un anillo en la nariz. No quisiera que mi hija llevara un anillo en la nariz, pero aquí no es aceptable culturalmente. Volviendo al maquillaje, no voy a decir que sea un pecado que las mujeres lo usen. ¿Qué pasa si una mujer tiene una marca de nacimiento que la desfigura o una cicatriz? ¿Entonces algo de maquillaje le ayudará a sentirse más segura? ¿Quién soy yo para decir que es pecado que ella lo use? Yo diría, y esto se basa en mi trasfondo cultural, que si una mujer va a usar maquillaje, una apariencia más natural sería más apropiado para un cristiano que una máscara completamente pintada. Realmente no está dando una respuesta aquí. Mi respuesta es la siguiente: los padres y los adolescentes deben pensar lo que en la cultura se representa como cristiano y tener altos estándares. Una regla arbitraria de sin maquillaje no prueba necesariamente que una persona sea cristiana si otras áreas de su vida o la vida de sus padres no reflejan también los valores celestiales de bondad, compasión por los demás, tolerancia y una actitud. Debemos mantener nuestros ojos en Yahuwá, no en lo que percibimos como fallas de nuestros hermanos en la fe. Mis primos, estadounidenses, hacen bromas sobre cómo, en su cultura, tener un gran camión se considera masculino. Un camión grande puede costar decenas de miles de dólares, y nadie se inmuta porque se considera masculino. Es normal en la mayoría de las culturas celebrar y promover la masculinidad. Creo que debemos tener cuidado de no estigmatizar como pecaminoso aquello que es simplemente femenino o celebrar la feminidad. La principal conclusión es simplemente esto: si eres un padre o un adolescente, pregúntale lo siguiente: ¿en mi cultura puedo usar maquillaje y todavía ser visto claramente como cristiano? La segunda pregunta es: ¿estoy igualando la justicia con los actos de la carne o por la sangre de Yahushua? En otras palabras, ¿estoy juzgando a los demás? ¿Usar maquillaje en este caso como cristianos menos comprometidos porque eligen usar maquillaje? Ese es el problema más serio, porque ¿qué le dijo Yahuwá a Samuel cuando Samuel pensó que el hermano mayor de David, Eliab,
sería un gran rey para Israel. Yahuwah no ve como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahuwah mira el corazón. En Samuel 1, 16, 7. Esto es lo que debemos recordar. Yahuwah mira el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón, por lo que tendremos a juzgar por las apariencias, pero eso en sí mismo es un pecado, a menudo peor que el pecado del cual se está juzgando. Me recuerdan las palabras del Salvador en Mateo 7, versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que uses se te volverá a medir. ¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja del ojo? Y mira, ¿hay una tabla en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita la viga de tu propio ojo y luego verás claramente para quitar la mancha del ojo de tu hermano. Entonces, hijas e hijos, respeten a sus padres. Yahuwah les ha dado a sus padres cómo entrenarlos en el camino que deben seguir. Padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Son los miembros más jóvenes del reino de los cielos. Deje que la bondad sea su estándar de acción, su guía en todas las cosas. Es muy fácil llegar a nuestras propias definiciones personales de justicia, pero con demasiada frecuencia esas son definiciones hechas por el hombre. No hay nada de malo en ser sensible y consciente de las normas culturales. Sin embargo, nunca olvides que somos salvos por gracia, no por obras, y ciertamente no por abstinencia. Ambos padres y adolescentes deben orar a Yahuwah en nombre de Yahushua, para que les muestre la verdad de cómo proceder. En conclusión, me gustaría leer Miqueas 6, versículo 8. Este es el principio fundamental que debe guiar nuestras vidas, independientemente de las diferencias culturales. Dice: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige Yahuwah de ti, sino para hacerlo con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Eloá? Este es el principio que debemos tener siempre presente en todos los temas. Tomaremos un breve descanso, amigos, los dejamos con Laura Martínez en la promesa diaria de hoy. Hola y bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Cuando el brote de coronavirus llegó a América del Sur a principios del 2020, Ecuador, al igual como otros países, se vieron particularmente afectado. El gobierno tomó rápidamente medidas para limitar la propagación del virus. Se cerraron las fronteras, se suspendieron los viajes en autobús, las tiendas de alimentos y las farmacias eran los únicos negocios que podían permanecer abiertos. Se asignó a los automóviles un día a la semana para conducir, en función de su número de placa, y se impuso un toque de queda nacional desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Incluso los viajes nacionales estaban severamente restringidos. Para poder pasar los bloqueos militares, para conducir a la siguiente ciudad era necesario proporcionar un permiso emitido por el gobierno, y esos no fueron fáciles de obtener. El toque de queda estrictamente aplicado, junto con las restricciones de viaje, rápidamente provocó que las personas que vivían en áreas periféricas se quedaban sin alimentos para sus familias. Con todo cerrado, no tenían forma de trabajar, y con el transporte público suspendido no tenían forma de entrar en los mercados para comprar comida, incluso si hubieran tenido el dinero. Durante este tiempo, tanto el gobierno como los ciudadanos trabajaron juntos para llevar alimentos a los necesitados. Si una familia se quedaba sin comida, colgaba un trozo de tela roja, tal vez un pañuelo o una funda de almohada, incluso una camisa, fuera de su casa. Esto indicó que no tenían comida para aquellos que tenían algo para compartir. A medida que pasaban los meses, aparecían más y más banderas rojas. La necesidad sobrepasaba rápidamente la capacidad de brindar ayuda. Pero entonces algo más empezó a suceder. Empezaron a aparecer banderas blancas. Uno de los miembros de nuestro equipo, de WLC, vive en el sur de Ecuador, y nos dijo que habíamos visto una bandera blanca aparecer fuera de una de las casas más pobres del pueblo. En esta pequeña casa, de 4 cuartos, vivían 3 generaciones de una familia y habían colgado una bandera blanca. Verán, una bandera roja significaba que la familia se había quedado sin comida y necesitaba ayuda, pero una bandera blanca significaba que la familia tenía comida para compartir. Una de las casas más pobres de la aldea, y les estaban haciendo saber a los necesitados que tenían comida para compartir. En Mateo 25, Yahushua predijo lo que ocurriría a su regreso a la tierra.
él dijo: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y las separará una de otras, como el pastor separa sus ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que de su diestra: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, era un extraño y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando os vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a vosotros? El rey le responderá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Mateo 25, 31, 40. No tienes que ser rico para ser una bendición para quienes te rodean. Puedes ser las manos de Yahuwah para ayudar, su voz para hablar palabras de fuerza y bondad, y al hacer esto serás bendecido a su vez. Proverbios 19, versículo 17 dice: El que se compadece de los pobres presta a Yahuwah, y lo que él ha dado, Yahuwah le pagará de nuevo. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. ¿Sabes? La discusión de hoy realmente revela el peligro de las suposiciones. Construimos todas estas estructuras de creencias sobre la base de una suposición incorrecta, y ni siquiera lo sabemos. Y esa es precisamente la razón por la que no importa cuánto hayamos aprendido, no importa cuánto creemos saber, nunca debemos dejar de buscar más. Siempre hay más para aprender. Las nuevas verdades sientan las bases para comprender las verdades más avanzadas. Sé que al crecer como cristiano escuché mucho acerca de la iglesia de Laodicense, la iglesia de la última regeneración que piensa que es rica y aumentada en bienes y que no necesita nada. Recuerdo escuchar sermones sobre los peligros del orgullo espiritual, pero el mero hecho de reconocer que era laodicense alimentó mi orgullo. Me hizo pensar que estaba a salvo porque, al aceptar que era laodicense, estaba demostrando que era una laodicense arrepentido. ¿No es así? Oh, sé exactamente de qué estás hablando. El problema es que los laodicenses son ciegos, no saben lo que no saben. Es por eso que debemos cada uno de nosotros ir a Yahuwah tal como somos. Debemos confesar que somos ciegos. Puede que no veamos cómo se aplica a nosotros el mensaje laodicense, pero podemos aceptarlo por fe, y podemos asirnos de las promesas por fe, pidiendo a Yahushua que nos cubra con su manto de justicia, dándonos el oro de su fe y amor y ungiendo nuestros ojos con colirio. Es crucial que aceptemos por fe que el mensaje a los laodicenses se aplica a nosotros, porque les diré, amigos, hay mucho más que Yahuwah quiere enseñarnos, pero no puede si todos estamos tan satisfechos con nosotros mismos, y no creas que necesitas aprender nada nuevo. Satanás construye sus mentiras y sus engaños más engañosos sobre los errores de los que nos aferramos. Puede que no parezca un punto tan importante en este momento saber que Enoc y Elías no fueron llevados al cielo sin ver la muerte como siempre hemos asumido, pero garantizado. Cualquier punto de doctrina que no esté en línea con la verdad nos abre a aceptar más fácilmente las mentiras de Satanás. Yahuwah está derramando literalmente la verdad en estos últimos días. Estoy de acuerdo. Oseas 6 nos da la promesa de que si seguimos conociendo a Yahuwah, lo sabremos. Luego dice: vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6.3b. Pero donde se pone realmente interesante es cuando haces una búsqueda de palabras para la lluvia en la Biblia. Encuentras que Deuterónimo 32, versículo 2, define la lluvia para nosotros como doctrina. Dice: mi doctrina caerá como la lluvia, mi palabra destilará como el rocío, como la llovizna sobre la hierba tierna, y como la lluvia sobre la hierba. Entonces, a medida que estudiemos, se nos enseñará más verdad, y esa mayor verdad es la prometida lluvia tardía. Me recuerda una preciosa promesa en Isaías 58, versículos 11 y 12. Usando la imagen de un jardín, promete que si seguimos la dirección de Yahuwah, si aceptamos su enseñanza, entonces seremos como un jardín abundante. Y te hallará Yahuwah de continuo, y en la sequía saciará tu alma, y engrasará tus huesos, y serás como huerto de riego.
y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los que fueron de ti edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de caminos para habitar. ¿No es hermoso? Nosotros, como cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de cooperar con el cielo en la difusión de las verdades de estos últimos días. Sí, es un gran honor y un privilegio. Al estar dispuestos a estudiar y aprender más la verdad, podemos ser socios del cielo. Podemos ser reparadores de la brecha. Podemos ser restauradores de caminos para habitar. Es una vocación muy elevada. Realmente lo es. Y cada uno de nosotros tiene su propia esfera de influencia. Aquellos de ustedes que escuchan en casa, en su radio satelital o donde sea, Pedro y yo, puede que no sepamos quién y dónde están, pero Yahuwah sí. Él tiene una obra especial para ti. Una obra especial que solo tú puedes hacer. Hay almas en tu círculo de influencia que no podemos alcanzar, pero tú puedes. Comparte con tu familia y tus amigos. Compartan con aquellos que Yahuwah trae a su vida. El tiempo se acaba y aún quedan almas por salvar. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos
reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.